Bueno, como anunciamos al inicio de Tribuna de hoy, ya nos acompaña en este bloque el ministro de la Secretaría de Acción Social para hablar sobre varios temas, pero uno tiene que ver, ministro, 10 años del programa Tecopona. ¿Cómo está, ministro? Exacto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Gloria. ¿Qué tal? 10 años es mucho y para lo que es el inicio y ahora, una década es como una medición importante, ¿no? Exacto, y justamente para festejar los 10 años estamos invitando a referentes importantes de la región y de Europa, que cuando quieran podemos hablar de eso. Así mismo, bueno, uno de los invitados especiales que leíamos esta semana es el expresidente de Brasil, Lula da Silva, que obviamente en su gobierno en Brasil se lanzó el programa Fome Zero, Hambre Cero, y tuvo un gran impacto y una medición muy positiva a los pocos tiempos. Asimismo, de hecho, la decisión de invitar al expresidente de Brasil se basa justamente en esos logros. Bolsa Familia, Fome Cero tal vez fueron los programas más evaluados a nivel mundial. Se asocia como logro del gobierno de Lula que en su gobierno se haya quitado a más de 30 millones de personas de la situación de pobreza. Hay datos como, por ejemplo, el 73% de desnutrición ha disminuido, 45% de disminución de la mortalidad infantil, haya aumentado enormemente el tema de la matriculación, y todo eso se da por el tema de la corresponsabilidad que también tenemos en Tecopona. O sea, tener las vacunas al día, tener controles prenatales, estar matriculado y permanecer en la escuela, no estar trabajando siendo niños, o sea, eso tiene efectos en el desarrollo futuro de un país. Fundamentalmente para las personas que critican a los programas sociales, ministro, porque Tecopona podemos ver las experiencias exitosas de Tecopona, pero también siempre paralelamente están las críticas de que se trata de mendicidad, se trata de fomentar la granería, etcétera. Y hay que ponerse en la piel de los pobres extremos. O sea, cuando estamos hablando de pobres extremos, estamos hablando de familias enteras que viven con menos de 4.500 guaraníes, ¿verdad? Familias enteras que no viven ni subsisten con eso. Entonces, ahí se trata este bálsamo que empieza a entregarse y empieza el seguimiento a estas familias. Exacto. Hay muchos prejuicios, uno sobre el tema de pobreza. Otro elemento, nadie quiere ser pobre. Sí. El tema de mendicidad, nosotros objetivamente, y ahora lo vamos a comprobar por una evaluación que estamos haciendo de Tecopona, tiene el efecto totalmente contrario, o sea, y no es la primera evaluación que lo vamos a hacer. O sea, la OIT ya hizo evaluaciones de Tecopona, PNUD hizo evaluaciones de Tecopona, la FAO hizo evaluaciones, UNICEF hace poco, el tema del efecto que tiene en educación. Hay muchas evaluaciones, no lo inventamos y tampoco lo hicimos nosotros a propósito. Entonces, el efecto que tiene esta transferencia inclusive es más de dignidad, aparte de colaborar en su seguridad alimentaria, de promover acceso a servicios sociales básicos, de salud, educación, tiene un efecto en su dignidad, porque tiene un efecto también en temas simbólicos. O sea, Ana Fonseca es una de las panelistas que va a venir. Ella decía una vez en un evento, el hombre no solamente vive de frijoles y de arroz, vive también de símbolos. Y efectivamente solemos ver a veces que cuando cobra una persona, por primera vez a lo mejor se compra una Coca-Cola, una Pepsi o la marca que sea, y eso es un símbolo de inclusión. Le compra un yogur a su hijo. Y la gente dice, ¿por qué no hace un jugo nutritivo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces lo que estamos viendo también es que la gente al tener un poco de plata se compra un zapato y sale a vender su pollito. Y hay mucha documentación. Felizmente estos 10 años tenemos mucho material. Ministro, justamente dos cosas, dos experiencias que me tocó escuchar trabajando con las familias en extrema pobreza. Para la gente que no sabe, trabajé en acción social y fue un trabajo realmente gratificante el estar en contacto con estas personas. Familias enteras o personas que jamás en su vida pensaron entrar a un banco y que al bancarizarse para recibir la transferencia se sentían parte de ese sistema monetario. O sea, que el banco es exclusivo. O el zapato, Gloria. O sea, niños que nunca tuvieron zapato en su vida y que ahí tenían que tener porque tenían que ir a la escuela y más o menos como ya tenían esta posibilidad. Esas son experiencias valiosísimas que hay que estar en el lugar de estas familias para entender, ministro. Efectivamente, mira, un punto muy importante que mencionaste, César, el tema de la inclusión financiera. O sea, el hecho de tener una tarjeta
de débito, o sea que ahora están teniendo una cuenta de ahorro atrás, porque en el fondo era una especie de tarjeta prepago. Hoy Sí. pueden, si quieren, dejar 10.000 o 50.000 o lo que sea, porque el pobre también ahorra. Pero como no tenía esa posibilidad, ahorraba en gallinas, en un chancho, en lo que podía, o a veces lo guardaba bajo el colchón o en la alacena, etcétera. Eso es muy ineficiente porque cuando su hijo se enfermaba y porque existen limitaciones inclusive en los servicios públicos, a veces había un gasto que la única forma era vender un chancho de 500.000 Claro, por 200.000 así para mismo. hacer frente a eso. Entonces, ese elemento, hoy por ejemplo, indígenas de la zona de Fuerte Olimpo, de Bahía Negra, están cobrando por teléfono. Es otra forma de inclusión financiera también. Tecoporá, me gustaría decir y destacar, es el único programa social que tiene certificación internacional ISO en Paraguay y en el Mercosur. Es el segundo en Latinoamérica. Llegamos por 2 meses, 8 días, nos fuimos el primero. O sea, un programa social del Paraguay en Latinoamérica. Eso ustedes saben, inclusive empresas privadas grandes para tener una certificación cuesta. ¿Por qué? Porque es tener todos los datos abiertos, es tener bien definidos procesos responsables, tiempos, productos y por supuesto que todo tiene que ser público. O sea, es una línea importante que está impulsando este gobierno y de hecho eso lo hicimos. Estamos muy orgullosos de eso y queremos certificar otros programas porque se puede. O sea, eso también fue un esfuerzo de mucha gente, de la SAS y de otras instituciones también. Pero lo que decía, hay anécdotas, o sea, tú lo habrás pasado, nosotros la vez pasada, una señora embarazada formando fila en una fila de un cajero que salía, inclusive a la calle, en el sol. Yo me ofrecí personalmente a acelerar su trámite y me dicen no. O sea, yo quiero estar acá. La fila era... O sea, su fila era, y había atrás la persona que estaba siempre en el banco con acceso, estaba atrás. O sea, Es la dignidad también. Exactamente. Entonces, para que vean, son varios, o sea, ejemplos yo tengo diarios y que a veces a mí me molesta mucho cuando, no quiero decir alegre, pero no responsable, hay juicios sobre el pobre. Sí. El tema de se quiere generar mendigos, etcétera, no, es totalmente lo contrario. No tienen muchas veces, lamentablemente, oportunidad. Se piensa que el pobre, uno puede dejar esa condición de un día a otro. Piensa que tiene que trabajar nomás y esas familias nunca, o sea, en muchos casos ni terminaron su colegio o no ingresaron, porque cuando tienen que cobrar porque no saben firmar, tienen que poner el famoso cuajún, o dejaron el segundo grado.